que tenía el propio proyecto, encontramos que hay una cantidad de cosas por desarrollar en esta temática, en este camino que irrumpe el diálogo arte-ciencia. Y entonces, bueno, la producción de un libro se transformó en la producción de una colección Ciencia-Arte, y el primer volumen es La invención de las fronteras. Acá les presento el contenido. Tenemos 12 capítulos. Y el capítulo que vamos a ver ahora es el capítulo que escribió Sergio, Mapeos Migrantes, Cartografías de la Subalternidad Migratoria. Es un texto, un capítulo de investigación, un trabajo de investigación, y así lo introdujimos, extendida en la experiencia del desarraigo. El saber prolonga las raíces del origen y se conjuga en nuevos escenarios de pertenencia. Se cruza una frontera porque la vida escapa. Se traza un mapa con hitos de memoria. Las fronteras se interponen. La vida crece, permanece. Y bueno, con esto le doy entrada a Sergio y le cedo la palabra. Muchas gracias, Arlet. Pues muy buenas tardes a todos. Arlet, te voy a pedir que dejes esta carátula, porfa, en un momentito. Ya cambiaremos o yo pasaré a presentar algunos elementos visuales para ir apoyando mi presentación. Y bueno, voy a apagar la cámara porque ya se empieza a colapsar el sistema y iba mejor sin verme. Lo único, Arlet, si nos puedes poner sí. esa Sí, nada más sale para apagar. Sí, dame un segundito. Sí, no te preocupes. Y es que es justo, bueno, pues yo creo que todas y todos hemos llegado a este campo del análisis complejo, de los sistemas complejos, obviamente por caminos distintos, ¿no? Y yo aquí quiero resaltar y agradecer mucho a ese camino particular, individual, que llevó a que, sin conocernos previamente, nos encontráramos con Arlet y a partir de ahí empezáramos a conocernos, reconocernos y darnos cuenta como finalmente de, no diría que pequeño es el mundo, pero sí qué tan conectadas y conectados estamos a personas y procesos que son íntimos, ¿no? Íntimos y vitales. Y quiero entonces en ese sentido y en el reconocimiento de ese andar que propone Arlet para empezar a hablar de este capítulo, ir un poco más allá del capítulo. El capítulo está en el libro, yo les invito a que lean el libro, que puedan consultar cada uno de los capítulos y ver con mucha más profundidad lo que en ellos se plantea. Pero creo que antes de analizar ese andar, es necesario tomar conciencia de los elementos que permiten ese andar, la conciencia del movimiento de nuestro cuerpo dentro del espacio, dentro del territorio, y también el movimiento de nuestras mentes, más allá de los espacios físicos, ¿no? Los espacios oníricos, en los espacios simbólicos. Entonces, en esa mirada un poco más amplia, voy a empezar hablando de algo que no es el capítulo, pero que justifica y que está, digamos, dándole sentido a lo que se plantea en él. Y quiero empezar hablando justamente, reivindicando a la frontera y lo fronterizo, como un sistema complejo, ¿no? Donde no solamente hay una dimensión territorial o física, geopolítica o estadocéntrica de esta noción de frontera, sino que esta permea también a elementos, como ha dicho Arlet, epistemológicos y ontológicos, es decir, la frontera, que es sin duda una idea, concepto y una tecnología, herramienta, que está íntimamente vinculada a la definición de los territorios, sean físicos o imaginados, tiene una trascendencia fundamental para el entendimiento y la caracterización de los movimientos migratorios, de los movimientos de personas,
de la movilidad, en este caso transformada, la movilidad humana, en un problema como el problema de la migración. Este concepto herramienta delimita y separa aparentemente entre varios de esos niveles analíticos que planteaba Arlet y que yo quiero poner muy por encima solo como de lo más concreto a lo más abstracto. La frontera, sea territorial, sea geopolítica, sea epistemológica, sea ontológica, separa una dentro y una fuera en un primer momento. Genera y separa una identidad de una alteridad, es decir, define quiénes somos nosotros y quiénes son las y los otros, en términos de nacionalidad, de identidad, de cultura, de raza, de género, religión, adscripción sexual. En último término, la frontera hoy día llega a diferenciar y a separar entre lo humano y lo no humano, estableciendo diferenciaciones epistemológicas clave para el entendimiento de nuestro mundo contemporáneo a través del análisis histórico, de la evolución de este sistema de pensamiento moderno colonial en el cual todas y todos nos encontramos insertos. La diferenciación entre lo humano y lo divino, lo humano y la naturaleza, y la diferenciación al interior de la misma humanidad. Las fronteras en este sentido, como categoría y herramienta, emergen continuamente, se resignifican a lo largo de la historia, diferenciando estos distintos espacios. Y particularmente a mí me interesa este alcance epistemológico y ontológico de la frontera en cómo genera humanidad e inhumanidad a través de esta problematización de los movimientos migratorios. En este sentido, podemos considerar, y hay que considerar, que los procesos de movilidad humana, la movilidad de las personas, es una característica transversal y fundamental para definir lo fronterizo en muchas de estas dimensiones que hemos considerado, la territorial, la geopolítica, la estadocéntrica, por supuesto, pero también la epistemológica. En el sentido más concreto, la frontera es el lugar donde el proceso natural de la movilidad humana, que es el proceso natural de todos los seres de la naturaleza, leí hace bien poquito que hay árboles que se mueven, a pesar de que pensemos que los árboles no se mueven, sus raíces también se desplazan en una temporalidad y una espacialidad que no entendemos desde los ámbitos humanos, pero la movilidad es una característica innata de la sobrevivencia de las especies. Sin embargo, esa movilidad natural se convierte en un problema, el problema de la migración, justamente cuando estos procesos atraviesan fronteras y de esta forma se convierten en problemas de agenda global. La complejidad, digamos, de esta interrelación entre frontera, territorio y movilidades, entre frontera y humanidades, podríamos decir, debe abordarse entonces desde la complejidad, desde el análisis, digamos, de los sistemas complejos. Y uno de los elementos, nosotros podemos sumar muchos elementos analíticos, transdisciplinarios, teóricos, conceptuales, pero hay un elemento que es fundamental incorporar porque además trata de romper justamente esa diferenciación ontológica que la frontera ha tenido a lo largo de la historia moderna. Y es justamente una propuesta, podríamos decir, innovadora, que es incorporar las voces y las experiencias de quienes sistemáticamente han sido silenciadas y silenciados, de quienes no son escuchadas ni escuchados a pesar de ser los agentes, las personas que atraviesan, viven, reconfiguran y tensionan las fronteras. Lo que podemos llamar los sujetos subalternos de la movilidad global, las personas migrantes indocumentadas, son un grupo que está eventualmente ausente de todas las problematizaciones y de los elementos argumentativos justamente para darle complejidad a esta interrelación entre fronteras y movilidades. Y es aquí donde ahora retomo parte de lo que se trabaja en este capítulo, que recupera la experiencia no solo teórico-conceptual, tal y como se la he presentado hasta ahora, sino también la propuesta metodológica de cómo podemos incorporar un elemento de complejidad al análisis de lo fronterizo, al análisis
de los procesos de movilidad a partir de la inclusión y del diálogo y conocimiento del conocimiento subalterno. Si quieres podemos pasar a la siguiente, Arlet, porfa. Entonces, en este capítulo lo que yo presento es esta, bueno, problematización teórica y la experiencia metodológica llevada a cabo durante mi doctorado en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, donde, bueno, pues realicé durante los 2 últimos años varias estancias de investigación en distintos albergues del país, de México, particularmente en San Luis Potosí y en Altar, Sonora. La idea justamente de esta propuesta metodológica viene de esas inquietudes no calmadas, ¿no? De la ausencia de una voz relevante, de un conocimiento práctico que escapa de los formalismos académicos, de las conceptualizaciones teóricas complejas, es decir, de una experiencia viva muy simple, aparentemente, pero que tiene elementos analíticos bien interesantes, ¿no? Lenguajes, formas, expresiones, análisis, que no vamos a encontrar, digamos, en ningún otro lugar, salvo en la experiencia concreta, viva y muchas veces dolorosa de la persona migrante. Entonces, retomando la propuesta del colectivo Iconoclasistas, un colectivo argentino que ha trabajado la noción de mapeo colectivo, bueno, llevé a cabo distintas experiencias, ahí está en detalle en el capítulo, en estos albergues, para mapear desde el conocimiento migrante, es decir, mi intervención en estos mapas era nula, prácticamente solo poner el material, por decir, que ya era una intervención bastante fuerte. Afortunadamente hemos ido mejorando en esta propuesta metodológica, pero en ese primer momento, esa pulsión y esa necesidad de incorporar estos conocimientos llega a adaptar esta metodología de iconoclasistas, que está pensada sobre todo para el mapeo colectivo de personas que residen en un territorio, y realicé una adaptación para que este mapeo colectivo pudiera captar los sentidos sobre el territorio que tienen las personas, no que viven en él, sino que lo transitan. No que lo conocen, sino que lo viven, digamos, desde su experiencia particular. Podemos ir pasando poquito a poquito en otros mapeos. Hicimos mapeos con grupos de hombres, hice mapeos con grupos de mujeres, hice mapeos individuales con algunas personas migrantes particulares, con las cuales, bueno, a lo largo de estancias largas, de meses de duración en el albergue, lograba generar una identidad, una afinidad. No era simplemente ir a hacer mapas, sino justamente que la posibilidad de hacer un mapa surgiera del autorreconocimiento nuestro, personal y colectivo, con los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de muchas dinámicas de convivencia, de servir mucho tiempo en el albergue, de ponerme a disposición de las personas migrantes, logré y logramos realizar varios de estos mapeos que, bueno, pues denotan justamente la relevancia que tienen determinados aspectos territoriales o fronterizos para la experiencia migratoria, ¿no? Finalmente estos mapas, digo, con mucha información práctica, con muchos elementos artísticos, con una apropiación cada vez mayor de los lenguajes, de la morfología de los mapas, de los alcances posibles, ¿no? De sus comentarios, empiezan siendo mapas como de ayuda, pensados en mapas de ayuda para otras personas migrantes, pero terminan siendo mapas de análisis de las políticas públicas, donde los migrantes se cuestionan qué es eso de los derechos humanos, qué es la gobernabilidad, cómo podrían hacer una política migratoria si fueran presidentes de México. Es decir, se detonan una cantidad, digamos, de elementos vivenciales y analíticos súper ricos y complejos para abordar justamente esta complejidad. Finalmente, estos mapas permiten hasta cierto punto cuestionar estas nociones, ¿no? Y estos mapas hegemónicos, las fronteras, el alcance de las representaciones, los lugares que son importantes para quien realiza el mapa desde una perspectiva hegemónica y para quien vive el mapa a través de la experiencia del andar, del atravesar el territorio, y permiten además la emergencia de este conocimiento subalterno, que permite ser una especie de conciencia colectiva de la migración indocumentada. El mapa acaba siendo apropiado, y el territorio en este sentido, como un legado que se deja a quienes van a venir, que vendrán posteriormente a ellas.
y a ellos, ¿no? Digamos que me voy a salir tantito otra vez del capítulo para tratar de hacer un poquito un pequeño postdata o cierre, porque bueno, hay muchos elementos del capítulo que podemos profundizar posteriormente, no quiero ahora profundizar demasiado, pero finalmente digamos que el resultado de esta primera experiencia metodológica, todavía estando en Ciudad de México, sin llegar a vivir la frontera, cambia radicalmente cuando efectivamente llego a vivir la frontera, a vivir su clima, a vivir su diversidad, a vivir su diferencia radical con lo que es el centro, ¿no? Con lo que es la capital. Y empiezo justamente a vivir esa complejidad y en base a todas estas experiencias previas, a sentir la necesidad justamente de acercarme a estos, digamos, análisis complejos y para caracterizar la necesidad de frontera, llegar al convencimiento de que tenemos que cuestionar estos conceptos clásicos. Uno de ellos, el de frontera, que es, digamos, la fronterización ontológica y epistemológica del mundo moderno, aportando justamente desde esas experiencias o esas personas o grupos sociales que han sido puestas en la otredad, en la subalternidad, en la prácticamente inhumanidad, ¿no? En ese sentido, digamos, empiezo como a vivir y a sentir la necesidad de plantear un acercamiento justamente transdisciplinario entre las ciencias naturales, las tecnológicas, las sociales, las humanidades, el arte, por Dios, y para lograr de alguna forma como un acercamiento más complejo a esta realidad, y a partir de esta metodología que está en el capítulo, que se llamó en ese sentido, en ese momento, Mapeos Migrantes, en este momento estamos ya desarrollando otro proyecto que se llama, y van a ver todo el sentido, Cartografía de la Complejidad Transfronteriza. Acá nos juntamos ya Arlet, Ricardo, seguro muchas y muchos de ustedes, sin apenas conocernos. Es una complejidad de los elementos transfronterizos que nosotros tratamos de analizar a través de herramientas cartográficas. No solo mapas realizados por nosotras y nosotros en gabinete, con sistemas de información geográfica, capas de información, elementos que recuperamos de la prensa, de artículos académicos, etcétera, pero también incorporando mejorada esta metodología de los mapeos migrantes. Y en este sentido, en el ámbito de esta cartografía de la complejidad transfronteriza y en la necesidad de trascender los conceptos tradicionales que vienen mediados por esos quiebres epistemológicos, esas rupturas entre ser humano, naturaleza, divinidad e intrahumano, planteo, estoy justamente, bueno, en un proceso de elaboración de esta categoría concepto que es el vórtice migratorio, el vórtice de las inmovilidades, que pretende ser un andamiaje teórico-conceptual, pero también metodológico, que permita un análisis de la sociedad y de los territorios no desde la permanencia, no desde la estasis, que es la constitutiva de la noción de frontera, la inmovilidad, la pertenencia, la permanencia, sino desde la centralidad del movimiento, de la cinética. En este sentido, tratando de analizar cómo las fronteras y los territorios, aparentemente inmóviles o estáticos, están en reconstrucción permanente, justamente para adaptarse y articularse a los desplazamientos de las poblaciones. Y en este sentido, el vórtice, que ahora les señalaré, digamos visualmente, también para que tengamos esa visualidad del concepto y sus implicaciones en el análisis de la realidad, permite, digamos, problematizar cómo la expansión o la adaptación permanente, podríamos decirlo al revés, la adaptación permanente expansiva de la frontera del capitalismo, del sistema de pensamiento eurocéntrico, provoca un continuo reordenamiento de los territorios para instrumentalizar distintos procesos de redistribución poblacional. Una especie de sustitución de poblaciones, lo voy a dejar en esos términos de la teoría económica de los 70. Y entonces, nuestra cartografía de la complejidad, que, digamos, incorpora y mejora la propuesta metodológica de los mapeos migrantes y esta propuesta conceptual del vórtice de inmovilidades y de la densidad del territorio fronterizo, lo estamos aplicando particularmente ahora para
analizar las relaciones entre megaproyectos de desarrollo en el sur-sureste de México, trenes particularmente, que son la bandera de la expansión de estas fronteras del pensamiento moderno colonial, y el vínculo de estos megaproyectos y su articulación con distintos procesos de inmovilidad humana. Voy a compartirles muy rápidamente unas poquitas imágenes solo para que podamos, digamos, como visualizar y ver la relevancia de este concepto y que tiene claros antecedentes, ¿no? en esta necesidad de aproximación transdisciplinaria a conceptos que son, digamos, vasos comunicantes entre distintas aproximaciones de la ciencia. Por ejemplo, el concepto de rizoma, retomado para la filosofía por Deleuze y Guattari, pero que es un concepto de la biología, de la botánica. El concepto de autopoiesis, de Maturana y Varela, que posteriormente recupera Luhmann para los sistemas sociales. Y particularmente aquí les quiero, digamos, más allá de otros conceptos, de lo que podemos hablar y que no viene al caso ahora, este concepto de vórtice, que es un concepto que proviene de la matemática y de la dinámica de fluidos, pero que yo estoy tratando de adaptar para problematizar esta relación entre megaproyectos, territorios e inmovilidades humanas. Y como ven, esta noción de vórtice hace referencia a la articulación de distintas corrientes, intensidades, sentidos y temporalidades, en este caso de aire, de agua, de fluidos, materiales, pero podemos pensar en la aplicación de este concepto para la dinámica, pongámoslo así, de fluidos humanos, de humanos hechas fluido, hechas parte de ese camino global de la migración, donde son, digamos, los caminos, las venas, y ellas y ellos la sangre que circula por ellas. Esta aproximación al vórtice permite problematizar justamente cómo estas distintas inmovilidades de quienes llegaron hace años, de quienes llegan hoy, de quienes se van pero son devueltos, de quienes tratan de huir pero no pueden, de quienes encuentran finalmente arraigo en el suelo, permite justamente, digamos, problematizar la articulación de estas movilidades a esos territorios. Y como digo, más allá de esta propuesta conceptual, lo relevante y lo que quiero dejar acá ya para terminar, porque seguramente, aunque no me han dicho nada, nos estamos pasando de tiempo y ya quiero escucharlas y escucharles. Bueno, todavía terminaremos de dar el cierre, pero es la necesidad justamente de incorporar las voces y los conocimientos de quienes habitualmente son silenciadas y invisibilizadas, y que para esto necesitamos nuevas formas de pensar estos procesos, en este caso procesos sociales, ¿no? Para mí, digo, soy casi un recién llegado a esta idea de los sistemas complejos y la estoy trabajando con mis limitaciones y desde mi campo particular, pero bueno, creo que esta reflexión teórico-epistemológica también debe llevar a una propuesta metodológica, conceptual, sí, pero metodológica, donde lleguemos, digamos, a romper esa frontera fundamental, que es la diferenciación entre disciplinas y finalmente la diferenciación entre personas. Da igual si somos migrantes o no migrantes, todas y todos somos humanos. Cambio, Arlet, y perdón, siempre me voy. No, nada que disculparse. Bueno, para terminar voy a tomar unos 2 minutos. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿La diapositiva? ¿O no? Sí. Sí, la sí se ve, Arlet. Sí. No en pantalla completa, pero sí. Ok, ahí voy, sí, ahí voy. Se estaba viendo y le quitaste. Sí, es que como no me contestaban rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, se vuelve uno muy exigente con los tiempos virtuales, que tienen todo para hacer, pero no lo son. ¿Qué aportaciones, qué posibles aportaciones se puede hacer? Desde la invención de las fronteras, desde una frontera que se inventa para el desarrollo de la teoría en sistemas complejos, pues hay un montón de cosas por aportar, ¿no? Desde el ejercicio de la publicación de este libro,
vamos a empezar por uno, que es con esta imagen que termina, con la que termina Sergio, es la persona. Esto es el sujeto. El sujeto en el centro, no en el sentido antropocéntrico propio de la ciencia, más bien en el sentido como objeto de la ciencia, la subjetividad. Ahí donde el sujeto se impone como hacedor, como transformador, como alguien que dicta, que origina, que luego se pregunta, que luego no comprende. Yo creo que esa es una cuestión bastante importante que es posible aportar desde, ahora sí voy a referirme a la integración transdisciplinar. En el capítulo de entrada, hemos propuesto digamos que este esquema para un desarrollo teórico, es decir, a ver, vamos a pensar cómo podrían ser las cosas, no cómo son, sino cómo podrían ser. Y entonces acá lo que hicimos fue esta división esquemática de las dimensiones y su contrarrelato disciplinar, lo hicimos ahora por partida doble. Por un lado, el arte, en cuántas cosas se puede profundizar o se puede detallar, y la ciencia en cuántas cosas. Y hay un correlato que tiene que ver con las disciplinas, que tiene que ver con las formas, los campos en que se extiende, con los objetivos y bueno, a partir de ahí llegar a un núcleo del ser de ambos. ¿Cuál es el núcleo del ser del arte? ¿Y cuál es el núcleo del ser de la ciencia? Nosotros, por ejemplo, encontramos, y muchas veces no nos preguntamos para definir qué es la ciencia. Cuando tenemos la información de un nuevo descubrimiento sobre una especie o sobre un sistema o sobre una relación o algo que no estábamos esperando y que se hace de manera sistemática, pensamos que es un conocimiento científico. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial, pensamos también que está involucrado un gran componente científico. Entonces, hacer ciencia, ¿qué es? ¿Es conocer o es hacer? Y yo creo que la falta de exploración de los campos y los alcances de la ciencia, sobre todo en temas éticos, es lo que nos está haciendo que nos deslicemos por estos campos. Entonces, una primera aportación es esta. Una vez que se identifican las dimensiones, empezar a entender cómo están ocurriendo los procesos en los cuales el sujeto está interfiriendo. Bueno, en esta parte, en donde hacemos esto que hemos llamado la dilución integrativa o desintegrativa por parte de los procesos, logramos identificar que en la vida cotidiana, cuando estamos con un amigo, con un conocido o en algún proceso que de pronto nos sorprende, y decimos, es que esto no es normal, o es que te estás contradiciendo, es que esto es algo que no nos esperábamos. Realmente no es que no nos esperemos, no es que se está contradiciendo. Lo que consideramos desde la integración transdisciplinar es que ocurre un proceso disruptivo, que significa que hay una etapa que está ocurriendo en una dimensión, pero que está siendo influenciada por otra etapa emergente que hace que el proceso ya no continúe, sino que se sorprenda con algo inesperado. Pero es inesperado
porque no tenemos en nuestro saber el entendimiento de todas las dimensiones que están originando un proceso cualquiera. Entonces ocurre un desarrollo disruptivo. Y los sistemas complejos lo configuran desde la emergencia, ¿no? Los procesos emergentes o bien toda esta resolución de conjunto en la que una cosa individual no tiene la capacidad de representar el fenómeno, de hacer el fenómeno, de surgir en el fenómeno como lo haría el entero o todo el conjunto interactuante, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es posible que sea otra visión, es posible que haya una aportación. Es posible que nos estemos repitiendo, solamente que lo hacemos en nuestro propio lenguaje, no lo sé. Y bueno, esto encerrado en esta dialógica transdisciplinar que tiene que ver con, de verdad, cruzar los discursos, de verdad, trascender las dimensiones del discurso al acto, en estos ejercicios que bien apuntaba Sergio, cómo lograr esta palabra viva del que tiene la experiencia en su saber. Cómo no mediar como académicos, cómo no ser repetitivos, sino que dar el exacto lugar de la experiencia, con suficiencia, el lugar del que habla a través de lo que vivió, pero en su lugar nosotros, en el ámbito académico, de verdad hacer el ejercicio de la comprensión. Y bueno, ahí toca aprender desde la experiencia, toca romper límites científicos, toca romper también las propias creencias, ¿no? Y bueno, con esto cierro y dejo espacio para preguntas y contrariedades, comentarios, etcétera. Y bueno, adelante. Muchas gracias, Arlet. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante, pues. Yo creo que hay mucho que decir. Yo no sé. Hay más colegas. De todas maneras, tenemos los contactos. Porque hay colegas que no pudieron entrar a la plataforma. No sé por qué. Yo creo que por lo mismo que nosotros no podíamos entrar. Resulta complicada, ¿no? Esta plataforma para muchos, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, de los presentes, yo creo que habrá por ahí algunas preguntas, dudas, y abrimos a la participación de los compañeros que están y compañeras que están presentes por si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Yo por lo pronto sí tengo varios, ¿no? Y sobre todo dudas, ¿no? Muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, mientras se van animando los compañeros participantes en la reunión, la separación, por ejemplo, a la hora de hacer los registros, ¿no? Yo supongo que hay un registro etnográfico con los migrantes, ¿no? De tal manera que se pueden ir planteando algunos problemas, ¿no? Al hacer la separación entre hombres y mujeres, ¿no? Por la técnica que se utiliza al registro, ¿no? Como dice Arlet, pues sí, hay que innovar, hay que inventar, reinventar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Sergio habla en la investigación de
de procesos migrantes de la subalternidad, ¿no? Entonces entiendo que si va por ahí, es una condición de subalternidad la que predomina en los migrantes, por lo menos en el caso de los que trabajaste, ¿no? Y esa condición de subalternidad viene de esta concepción gramsciana de las culturas populares o de la cultura popular, ¿no? Y si eso es así, ¿cómo se puede relacionar esta parte de los migrantes con los no migrantes, con las poblaciones locales? Que pudiera haber estos intercambios ahí, ¿no? De qué manera la relación con las personas que están, ya sea comunidades indígenas o mestizos o de otras características, incluso de diferentes nacionalidades, ¿no? Que pueden traer la frontera adentro, ¿no? O la nacionalidad adentro, ¿no? Cargando, ¿no? Estas formas, ¿no? Y la duda es si la condición de subalternidad es el medio interpretativo de la comunicación, de la misma condición transfronteriza, ¿no? Bueno, esa sería una duda, ¿no? Y tengo otra para Arlet, que tendría que ver con la parte estética y el arte, ¿no? O sea, como expresiones de la, bueno, sobre territorialidad, ¿no? O esa territorialidad transfronteriza, ¿no? Que no es el concepto, yo entiendo que no es el concepto transfronterizo que se utiliza convencionalmente, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de frontera, ¿no? Donde hay población que pasa, ¿no? De Mexicali a Caléxico, de Caléxico a Mexicali, o de Tijuana al otro lado, etcétera, ¿no? Esa situación, sino porque hay un proceso de tránsito, de trayectoria, que genera una condición de inmigrante distinta, ¿no? Y si eso tiene que ver con las formas de apreciación estética internalizadas, ¿no? Diría Bourdieu, ¿no? Como formas de hábitos, ¿no? Bueno, ahí lo dejo porque si no, lo hago más complicado y no complejo. Pues a ver ustedes. Los que quieran participar, vayan levantando la manita donde dice participar. Hay una manita y la levantan. Yo los puedo ver por acá y ya les doy la palabra. Pero mientras se animan, adelante. Ahí llámanos. Sí, Jessica. Ahorita le damos la palabra a Jessica. Si quieren ir contestando o quieren todas las preguntas. Tú primero, Sergio. Ok. Bueno, muy rápido para también escuchar justamente las otras voces de quienes no vemos de quienes no vemos sus caras y están invisibilizadas e invisibilizados. Pues esta propuesta, ¿no? De la subalternidad migratoria, que es una categoría hasta cierto punto novedosa, porque la categoría de subalternidad no había sido aplicada como tal para la caracterización y de la diferenciación entre personas migrantes, entre personas inmigrantes primero y luego al interior de la colectividad de migrantes, porque hay migrantes y migrantes, no todos los migrantes son ni somos iguales ante la ley, ante las estructuras. Si bien esta noción tiene su origen y su relevancia a partir de la problematización de Gramsci, yo me acerco más, tengo más afinidad a la problematización, a la actualización que hace de este concepto la Escuela de Estudios Subalternos hindú, y particularmente Spivak, en su obra ¿Puede el subalterno hablar? En este sentido, claro, esta nueva problematización por parte de la Escuela de Estudios Subalternos, caracterizada, digamos, a partir de las poblaciones racializadas y colonizadas de la India, en el marco del Imperio Británico,
tenía que ver justamente no solo con declarar esa marginalización epistémica, ese, digamos, empuje hacia las fronteras de la humanidad de estas poblaciones y de sus formas de pensar y de su propia historiografía, ¿no? Muy vinculada a la reconstrucción historiográfica de las poblaciones, digamos, más subordinadas de la India, intocables, etc. Justamente para matizar, hay un eco por ahí, justamente para matizar cómo hay este proceso de diferenciación al interior del propio ser migrante, de cómo obviamente no es lo mismo ser turista que migrante documentado, que migrante indocumentada, y que esta categoría sirve justamente para, primero, explicar estas condiciones estructurales. Es decir, y esto ya también se ha problematizado desde distintos enfoques, cómo hay países nacidos para migrar. Es decir, donde efectivamente la migración se convierte en una marca de nacimiento. Según donde naces, tienes una predisposición a ser ya un migrante indocumentado. Muchas veces se puede decir que esa se carga ya de nacimiento. No sé si lo han visto últimamente, hay un informe del poder de los pasaportes estadocéntricos, de las fronteras naturales de los estados-nación, y cuántos países permite visitar o no cada uno de los pasaportes. Y entonces uno se da cuenta que si naces en Siria, estás hoy día casi confinado a ser migrante indocumentado. Primero, porque no puedes viajar legal a ningún país, y segundo, porque no puedes permanecer en tu país tampoco. Entonces eso te orienta a ser migrante indocumentado, a romper tus papeles, si los tienes, a romper tu identidad, a renunciar a ser visible para poder permear las fronteras, ir por las grietas de donde no está aparentemente permitido tu tránsito, ¿no? Y sobre todo tiene, digamos, como la relevancia de que esas voces están, las voces y los conocimientos subalternos están y son tan válidos como los no subalternos, pero no es que las personas migrantes no hablen, es que no las sabemos escuchar. Y entonces la propuesta metodológica tiene que ver justamente con recuperar esta escucha y esta, digamos, política antifronteriza, que es dejar de considerar a estas personas migrantes y unirnos en la humanidad. Entonces, es, digamos, una categoría que a mí me sirve como elemento analítico y para problematizar epistemológicamente sobre el porqué de esta categoría y de esta diferenciación humana e inhumana, pero al mismo tiempo es una invitación metodológica justamente para derribar esa diferenciación. Lo dejaría por aquí ahora para no complicarlo más. También. Espero que haya sido respuesta. Sergio, es interesante, muy, muy interesante. Arleta, a ver, ¿tú qué dices? Voy yo. Yo creo, fíjate, ahora que estabas haciendo la pregunta, a mí hay algo que siempre se me dificulta muchísimo, que es diferenciar la ética de la estética. Yo recuerdo que en algún momento, bueno, sabemos todos este tremendo, el problema entre Israel y los palestinos, ¿no? Y hubo un momento en el que en la Franja de Gaza había un permiso que se extendía por ciertos metros en donde el conflicto desaparecía. Estos metros es territorio donde no existe conflicto. ¿Cómo habrán vivido allí cómo habrán vivido la experiencia de la diferencia, consolidando la propia identidad de los dos pueblos distintos? Y bueno, yo era muy ingenua, más que ahora. Decía, a ver, es que si se puede hacer esos metros, ¿por qué no pueden expandirse esos metros y llevar la paz, o sea, extender la paz? Yo creo que vivir los procesos en general cognitivos, éticos, estéticos y de cualquier otra esfera intelectual
en los procesos, en los territorios que nosotros concebimos como fronterizos, requeriría una explicación. Creo que tiene dos niveles de explicación. Uno, primero, el externo, porque lo vemos desde afuera como fronterizos y con toda esta carga que da cuenta de lo peligroso, de lo arrebatado, de lo fugaz, de la rapidez, de lo atemporal y de lo inestacionario. Y por otro lado, el concepto de la gente que ahí lo vive, que si bien, sí, dice volteó a ver, se interioriza, es este hábitus, es este pensar que bueno, pero aquí nos conocemos con los que viven en el otro lado, todas estas partes fronterizas, la gente que transita de un lado, que transita de otro lado, que yo creo que da lugar a nuevos procesos de definición. Unos que tienen que ver con la defensa de la identidad, de la identidad heredada. Otro que tiene que ver con una estética emergente contraria al otro, cuando se ve el otro detrás de la frontera, y una estética sincrética, ¿no? O una estética sinérgica, o una estética, a ver, y si eso ocurre en los procesos fronterizos, o vemos que ocurre en los procesos fronterizos, ¿es porque estamos nosotros agudizando la mirada ahí? ¿O es porque solamente ocurre? Y si no solamente ocurren ahí, quiere decir que entonces no estamos siendo atentos a los procesos que acá en estos lugares donde creemos que no hay fronteras, también se dan estos procesos de identidad, que tienen, bueno, que tienen esta resonancia en el desarrollo estético y ético, ¿no? Y yo creo que la transgresión fronteriza, bueno, sí, no solamente territorial, es siempre muy, muy acuciosa en la parte estética, ¿no? O sea, vemos una cantidad de nuevos haceres y de nuevos artes que están surgiendo justamente porque las artes son muy permisibles a eso, ¿no? Más que las disciplinas científicas. Y me parece que eso, como en términos de experiencia cotidiana, pero en términos de hacer un cuestionamiento, más que una crítica, un verdadero cuestionamiento al desarrollo estético, a la transgresión, a los procesos transfronterizos desde el arte, creo que se tienen que hacer al interior del arte mismo. Sobre todo por toda esta cuestión o toda esta emanación de ser un arte sin significación, sin arraigo social, sin arraigo sociopolítico, sin un arraigo además intelectual. Creo que hacia allá también tienen que verse ciertos campos fronterizos, pero ya más de carácter, yo no sé si se pueda llamar epistemológicos dentro del arte, porque una de las preguntas que han surgido durante todo este proyecto es, ¿se puede hacer conocimiento desde el arte? Es decir, el arte como arte hace conocimiento, ¿y qué conocimiento hace? Más allá que las propias sensaciones o las propias emociones. No, conocimiento de comprensión del entorno. Y cómo se diferencia el conocimiento del arte, emergido del arte, del conocimiento emergido de la ciencia. Bueno, como ves, tu pregunta, como siempre, genera muchas más preguntas. Doy gracias por ello.
Aunque no de respuesta, perdón. Muchas gracias, a Arlet, muy amable. Bueno, la idea es esa, ¿no? De abundar y tratar de despegar inquietudes, ¿no? A ver, Jessica, tú querías comentar algo, preguntar algo. Adelante. Sí, muchas gracias, Doc. Pues muchas gracias primero, Arlet y Sergio. Me parece que su presentación no solo ha sido muy interesante, sino también súper provocadora. Y seguramente a mis colegas que ahora no vemos en cámara están también preguntándose muchas cosas. Tengo un par de preguntas para Sergio, que tiene que ver con un poco esto que ya anunciaba el doctor Tena, a partir de esta idea de los mapeos colectivos. Si pudieras profundizar un poco en estas diferencias por género, me parece que estaría buenísimo y súper enriquecedor. Y me parece súper interesante esta idea de poder subvertir la cartografía oficial en esta cartografía de la otredad. Eso me pareció una genialidad. Y también preguntarte si te encontraste en estos registros o por qué más bien solo dejarlo para hacer esta división de género binario, mujeres y hombres, y por qué no tratar de ir más allá y entrarle también a estas identidades no binarias o a las identidades trans que aunque en número no son tan grandes, por supuesto que también muchas veces están en situación migrante y son la subalternidad de la subalternidad y el grupo más invisibilizado en este sentido. Y lo otro es justo si has profundizado en el papel del cuerpo como territorio, que esto es algo que se trabaja desde el feminismo decolonial, porque justo desde esta propuesta se hace una cosa muy interesante que son las cartografías corporales, donde pues el cuerpo se convierte en este territorio de sentido, a propósito de que hablabas de sentido, y no solo de eso, sino también de lo emocional, y justo cómo pues esta cuerpa que tenemos, que a mí me gusta llamarla más cuerpa, está presente en este territorio construido o no construido y que además tiene mucho que ver con los procesos de migración. Y bueno, eso por el momento. Adelante. Sí, pues muchas gracias, Jessica, qué bueno. Yo creo que siempre el objetivo, para mí siempre es que queden muchas dudas y que queden hasta polémicas ahí abiertas, ¿no? Porque son justamente ahí hacia donde vamos, dando de sí las fronteras de nuestros espacios de confort y de bienestar, ¿no? Y son muy atinadas tus observaciones, preguntas. Bueno, pues un poco, la primera tiene que ver con un poco la reconstrucción histórica de la propuesta metodológica. Como digo, yo llegué como a esa propuesta a partir de identificar previamente en la teoría, en mi pensamiento, ¿no? Abstracto, cómo, digamos, a lo largo de la historia se han ido creando estas categorías de subalternidad, ¿no? Y dentro de lo que yo creo diferenciación o podría llamar como frontera primigenia del pensamiento moderno, es la diferenciación entre quienes se mueven y quienes no se mueven, ¿no? En esa problematización mi primer, digamos, acercamiento fue al interior de las personas que se mueven, quienes se mueven con documentos o sin documentos, quienes se mueven de manera forzada o de manera voluntaria, ¿no? Entonces ese fue, digamos, como mi primer acercamiento y mi primera problematización para acercarme al campo, ¿no? Para acercarme a los albergues. Esto fue una propuesta personal de mi trabajo de tesis, entonces en el momento en el que yo entro en los albergues y empiezo a experimentar metodológicamente esta propuesta también en mí mismo, ¿no? En cómo veo yo y cómo soy visto también. El primer acercamiento, tanto con las estructuras del albergue como con las colectividades migrantes que estaban ahí, fue esa diferenciación binaria, limitante, muy superficial y como dices, muy acertadamente, que deja fuera otras muchas identidades y que además de repente pues también es conflictiva, ¿no? Ese fue un primer acercamiento. Fíjate que la idea de la propuesta de los mapeos migrantes era, retomando la propuesta de iconoclasistas, hacer mapeos colectivos con personas migrantes en lugar de personas residentes. Y en la delimitación
digamos, de cómo definir ese colectivo. La primera, digamos, pues fue esa diferenciación binaria, ¿no? Esta experiencia de mapeo colectivo, que tiene todo el sentido para mapear con poblaciones residentes, con poblaciones que viven y conocen el territorio y lo comparten, el imaginario y la identidad territorial, después de la primera actividad, vi que no tenía todo el sentido, porque aunque todas son migrantes, todas y todos, y todes, cada quien tiene una experiencia migratoria distinta, incluso casi en el mismo momento. O sea, una persona puede pasar por un camino hoy y no tener ningún problema, y mañana pasa otra persona y tiene un retén y un asalto. Y entonces, la experiencia migratoria es particular, y la forma de vivenciar el territorio y por tanto de conocerlo y reconocerlo en su andar es también totalmente distinta, ¿no? Entonces, en la elaboración de estas metodologías colectivas, con personas que han vivido los territorios de maneras distintas, afloraban sentidos totalmente distintos. Las metodologías colectivas ya no eran tan colectivas porque siempre hay una persona que domina dentro de la construcción de la identidad migrante porque tiene más recursos, porque es a quien todo sigue, porque es el que sabe más. Entonces lo colectivo deja de ser tan colectivo, ya está mediado también por relaciones de poder internas, ¿no? Y entonces es ahí que más bien que hacer mapeos colectivos, empecé a hacer la propuesta de hacer mapeos individuales y colectivos, pero digamos en colectivos chiquitos, de 2 o 3 personas, que sí habían compartido prácticamente todo el camino juntos, ¿no? Y entonces, curiosamente, en esos trayectos compartidos, se ve cómo hay una estrategia al interior de la colectividad migrante, en este caso, digo, de separación sexo-género, seguramente con todos estos elementos que yo no incorporé, que tú mencionas, pero los hombres se organizan para tener una estrategia migratoria distinta a la de las mujeres. En este momento, en el momento en el que yo realizo esta propuesta, los hombres viajan expuestos, viajan en la bestia, viajan prácticamente sin recursos, y esos recursos son utilizados para que las mujeres viajen más seguras. Y se van a ir encontrando en los albergues, quienes los hombres viajan y las mujeres viajan por su lado, y se van a ir encontrando en los albergues. Pero la vivencia del territorio ya también es totalmente distinta cuando unos lo atraviesan caminando o a bordo de la bestia, y en el caso de grupos de mujeres, lo hacen en camiones, ocultas, casi se puede decir con origen y destino, sin punto intermedio, la mayoría de los casos idealmente, ¿no? Entonces, claro, al interior de la colectividad del grupo subalterno migrante indocumentado, existen estas diferenciaciones y estos niveles que yo en esa etapa inicial, en esa etapa emergente de la metodología, no podía, tanto por mis recursos materiales como por mis recursos mentales y sensoriales también, ¿no? Después de esta dinámica de mapeo colectivo que resultó, como digo, muy esclarecedora, pero tendente a no considerar lo colectivo como compartido, se dificultó mucho, por ejemplo, seguir trabajando con mujeres, por cuestiones de seguridad de los albergues. Yo no podía trabajar con mujeres, ¿no? Ahora, afortunadamente, tenemos ya también un equipo donde hay mujeres que justamente, colegas, compañeras que están indagando en estos elementos, es decir, en las identidades no binarias, en la construcción de relatos desde el cuerpo territorio. Hay colegas, Dulce Cordero está haciendo unos mapeos hermosos con mujeres migrantes, donde las mujeres son flores, se dibujan como árboles, hay unas cosas, claro, y esto desmonta de nuevo la frontera de lo que entendemos por mapa, de lo que entendemos por territorio, de lo que entendemos por cuerpo, por supuesto. Pero yo diría que son muchas limitaciones de mi propio ser, de mis propios privilegios, los que me impidieron en ese momento poder considerar todos estos aspectos, o aspectos de los territorios y de las fronteras como los sonidos, cómo se definen los sonidos, lo táctil, lo visual, elementos que en aquel momento tampoco estaban en esa metodología de los mapeos. Como digo, yo reconozco que ese capítulo ya está muy desactualizado, afortunadamente, porque ya tenemos la propuesta de la cartografía de la complejidad, y aquí en esta cartografía ya están mucho más desarrollados todos estos elementos, ¿no? Creo que un poquito así, grosso modo, respondí, pero adelante, son muy acertados tus comentarios, gracias. De hecho, me encantará compartirles cuando pueda
los avances de la cartografía. Entregamos proyecto a final de este año, así que ya van a poder ver estos resultados que les ando comentando aquí. Cambio. Muy bien, muchas gracias, qué interesante. No sé si quieres comentar algo, tú también, Arlette, al respecto de lo que dice Jessica. Ahora sí que su pregunta fue muy provocadora. Porque pues eso nos lleva a querer conocer qué es la causa, qué es el efecto y cómo se construye justamente el imaginario, cómo se construyen las respuestas. Pensar en mujer y pensar en flor me resulta como algo muy convencional, ¿no? Pero pensar en mujer y pensar en árbol ya me resulta académicamente convencional, si recordamos a Vandana Shiva, por ejemplo, ¿no? Pero pensar en árbol como signo, como símbolo cartográfico, ahí sí ya empieza a desconfigurarse el saber académico, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que tenemos efectivamente que partir, sí, de estos conocimientos convencionales, de este ser convencional, porque es el lugar donde vamos de regreso y hacia adelante, para entenderlo de alguna manera, ¿no? O sea, aquí estamos, ni modo, no podemos partir de otra forma, pero vamos a partir hacia atrás caminando, o sea, vamos a avanzar hacia atrás, que resulta paradójico, ¿no? Contradictorio, ¿no? Hay algo, no sé si pueda, Ricardo, tenemos, bueno, ¿puedo hacer 2 anuncios? Perdón. Uno, si puedo poner en el chat la liga en la que pueden acceder al libro. El libro es gratuito y es de acceso abierto. Y otra claro. liga, porque tenemos en puerta propuesto un seminario virtual, también en la plataforma de Claxo. Esperemos que se pueda, que logremos darlo. Lo vamos a dar Sergio y una servidora. Entonces quiero poner las ligas por si alguien está, bueno, que pueda ser interesante. Bueno, te las paso a ti y ya tú las pasas después, puede ser, ¿no? Claro, también, sí. Y las puedes poner aquí o subirlas en el chat o como gustes. Sí, o me las pasas y yo las comparto. Con sí, gusto. porque aquí no me da la opción del chat. Entonces, O en compartir en pantalla y ahí lo... Ok, a ver, espérame un tantito, déjame... A ver si se alcanza a ver. Ahí vas. Sí, déjame ponerla en la pantalla. Eso del libro de acceso abierto es padrísimo porque se puede consultar ahí muy rápido, ¿no? Y luego poder hacer comentarios de regreso, ¿no? Sí, exactamente. Y así van a ser los libros de toda la colección, de esta colección Ciencia Arte. Todos van a ser de acceso abierto. Y bueno, sí, el primer anuncio es que, bueno, estamos ahorita trabajando el libro de Educación y Arte, que es el que sigue, y próximamente vamos a emitir la convocatoria para el libro de Errantes, que es el que vamos a coordinar con Sergio. Entonces les va a llegar por ahí la invitación. No sé si ya se ve la Ahí va. Sí. Ahí está. Okay. Sí, este primero, bueno, es el acortador, ¿no? HTTPS bit.ly y luego las iniciales, la invención de las fronteras, ciencia y arte, exploraciones transdisciplinares.
El segundo es igual el acortador y ya después de la diagonal, claxo, guión, subjetividades, guión, en fuga, guión, perdón, en, guión, fuga, guión, inscripciones, para quien esté interesado. Y bueno, comentábamos en claxo hay una tarifa, hay diferentes tarifas, ¿no? Entonces ellos nos están permitiendo que podamos proponer a las personas interesadas para que puedan darles un código de descuento y obtengan la tarifa más baja, porque para ellos, o sea, los centros que están asociados a Claxo son los que tienen las tarifas más bajas, pero si alguien está interesado en cursarlo y bueno, no está adscrito en alguna institución, se le gestiona y se le envía un código para una tarifa más baja. Un comercial, perdón. Bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, no sé si hay otro participante que quiera comentar algo. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono y decir quiero. Pueden ser preguntas de todo tipo, ¿no? Porque Sí. también una cosa, bueno, en mi opinión, ¿no? Como la red se llama Red de Expertos en Sistemas Complejos, yo les decía a mis colegas que el nombre de la red es totalmente inadecuado para los sistemas complejos, ¿no? Porque realmente no debería de haber expertos, ¿no? Sino experiencias, ¿no? En la complejidad. Pero bueno, es una cuestión institucional que, que respetamos, aunque da para discutir y analizar mucho más, ¿no? Y también cuando... Sí, venga. Perdón, es que yo estoy contigo y bueno, en esa lógica a mí me parece que tenemos que cuestionar muchas cosas. Mira, me pasa con todo este tema de complejidad, estos sistemas complejos, esto de género, esto de pensamiento crítico, o sea, como todos estos constructos que van surgiendo en la academia. Sinceramente, si cada quien en su espacio disciplinar, en su campo disciplinar, lo hiciera con conciencia, todos estaríamos haciendo sin necesidad de estos motes lo que se propone desde esas aproximaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué se estudia algo, cualquier fenómeno, sin complejizarlo? Obviamente, tiene que ver con toda la historia del hacer de la ciencia, lo entiendo, pero estamos en un momento en el que ya estos territorios epistémicos deberían de ser generalizados. ¿Por qué se hacen estudios sin incorporar el enfoque de género? No debería, o sea, ya que se vio la claridad de la importancia de la construcción de género, ¿por qué todavía se están haciendo estudios que no lo llevan? ¿Por qué se están ahorita haciendo estudios que no complejicen las preguntas? ¿Por qué se están haciendo procesos educativos que no lleven a la formación de pensamiento crítico? No es lógico. O sea, no es lógico. Es decir, si la ciencia está avanzando continuamente, no tiene razón de ser las vanguardias, ¿no? Porque no son unas personas las que están avanzando. La ciencia per se supone que es un avance. Perdón, me estoy desbordando, pero tenía que decirlo. No, pues es que de eso se trata, ¿no? Y también, bueno, los cruces que se van dando, ¿no? Con el pensamiento decolonial, ¿no? O la epistemología del sur, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene que ver con la incorporación de nuevos saberes y otros saberes, ¿no? Que curiosamente se les llama saberes y no se les llama conocimientos, ¿no?
como esa manera de segregar, ¿no? Y de cambiar de terreno epistemológico, ¿no? Entonces sí, ahí me parece muy, muy rico, ¿no? Y anda por acá nuestro querido amigo Ricardo Medina, es pues no es migrante, pero sí es migrólogo también. Entonces le estaba yo invitando a participar seguramente. Él acaba de publicar un libro, se los va a compartir a ustedes en fechas próximas, ¿no? Sobre los discursos y los lenguajes en migrantes, ¿no? Y o sea que hay materia, ¿no? Y esta parte del trabajo, por ejemplo, yo trabajé un buen rato con Ricardo Contreras, que es un investigador de la Universidad de Guanajuato y que ahorita está coordinando lo de la mesa de trabajo de Economía Social y Solidaria del Foro Social Mundial del año pasado, y hemos venido haciendo varias cosas, ¿no? Conjuntamente. Pero trabajé con él hace tiempo una serie de trabajos sobre pobreza, ¿no? La educación y la pobreza. Es un tema muy interesante. Pero él tiene un trabajo, pues yo digo, monumental en términos de tamaño, sobre la cuestión de los migrantes del Bajío a los Estados Unidos, ¿no? Es un trabajo que está publicado, es gratuito, se puede bajar en ResearchGate. Ricardo Contreras otro, lo bajan y es un trabajo colectivo, ¿no? Muy, muy amplio de la Universidad de Guanajuato. Y es muy interesante, sobre todo la perspectiva de análisis, ¿no? Y trae toda la metodología de encuesta, ¿no? De trabajo, de encuesta, de testimonios con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo del Bajío, de la región del Bajío de Guanajuato, ¿no? Y de alguna parte de Michoacán también, ¿no? Entonces, hay material así como para poder enriquecer mucho estas perspectivas, ¿no? Y y cuando Arlette hablaba de lo del arte y tal, y la ciencia, ¿no? Luego se me venía a la mente la estrategia de Gastón Bachelard, ¿no? Cuando habla del espacio, ¿no? La poética del espacio, o sea, ¿por qué acudir un científico, un físico, ¿no? ¿Por qué acudir a la poética para poder hacer una configuración del espacio, ¿no? Y la poética como una expresión del arte, ¿no? Que es una estrategia de ruptura, pero también como de costura, ¿no? De alta costura. Porque luego de repente hay gente que cree que Gastón Bachelard es poeta y no físico, ¿no? Entonces, la parte esta de la poética resulta muy, muy interesante en términos de la lectura, ¿no? Y como dice Sergio, a lo mejor en esta parte de la reinterpretación de los discursos y de los imaginarios de los migrantes, se construyen estas formas de reinterpretación, ¿no? Tanto de los locales respecto de los migrantes, como de los migrantes respecto de los locales, ¿no? O sea, y más en estas zonas donde hay grupos itinerantes bastante, que se mueven mucho, ¿no? O sea, no es la condición de migrante como que no es exclusiva de ciertos, aunque se da más, ¿no? De ciertos países, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo porque ya estoy echando mi rollo, pero me gustó mucho la participación de ustedes. Pues no sé si hay alguien más que quiera compartir algo de los compañeros presentes. Ustedes, Arlette y Sergio, ya nos dejaron la liga del libro, pues entonces lo vamos a ver con mucho gusto, pero si hay algo más que quisieran comentar.
Oh, No. Felipe. no, Felipe levantó la mano. A ver, Felipe. ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, pues A ver. Hola. más que todo, pues felicitarlos, ¿no? Por su trabajo, me parece un trabajo bastante bueno, interesante. Y bueno, pues esperemos leerlos también para poder tener una visión más concreta sobre lo que ustedes plantean, ¿no? Con sus metodologías. Yo más quisiera hacer una pregunta. No sé, quizás los documentos del texto lo aborden, pero bueno, aquí en la exposición, quizás por la exposición, no fue muy claro, ¿no? Al respecto, pero digamos, ¿cómo dimensionan ustedes la crisis migratoria con la crisis ambiental y la crisis del sistema capitalista? Yo solamente lo planteo porque solamente así entiendo que es la migración. De otra forma, me parecería que no es como tal, ¿no? Entonces, yo plantearé eso, ¿no? ¿Cuál es, cómo dimensiona su trabajo? Si no, tampoco fue muy claro en términos de las causas, incluso del proceso histórico que lleva hacia la migración, ¿no? Y por otro lado, pues, hay temas que me parece que podrían caber muy bien con alguna interpretación etnográfica o antropológica, incluso desde el punto de vista urbano, que no, en la exposición pues no, quizás no es muy claro, pero si no hay, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Gracias, Felipe. A ver si quieren comentar algo al respecto. Arlet, Sergio. A ver, yo nada más quisiera, si me repite la última pregunta, es que se oye muy entrecortada. La última. Sí, la última es, ¿cuál sería el papel de porque no lo veo, no está muy claro en su texto, su relación con la antropología, el urbanismo y en caso concreto con la etnografía? Nuestra experiencia personal dentro de la colaboración en el capítulo o más amplia, es decir, a lo que... No, en general, en general. Yo no soy antropólogo. Bueno, a veces digo, me considero o me autodenomino antropólogo de closet, porque no tengo formación antropológica, pero sí tengo la pulsión, ¿no? Por los elementos que definen la antropología. No hago etnografía, pero digamos, se puede decir, ¿cómo se dice? Como jugueteo con ella, ¿no? Voy aprendiendo, estoy en el camino justamente quizá de, como decía además al comentario de Jessica, en un camino de construcción de un marco de análisis complejo, ¿no? Donde evidentemente se van incorporando elementos de las distintas disciplinas, sean las que son más afines a mí o no. Tampoco soy geógrafo ni cartógrafo, pero trabajo e incorporo los mapas y la cartografía. No soy tampoco, digamos, videodocumentalista, pero incorporo lo audiovisual también a los análisis. Pero digamos que de base yo no tengo esa formación y por tanto no es, digamos, como tal un foco prioritario en mi investigación. Lo que sí considero justamente es que para abonar a este análisis complejo es necesario incorporar estas miradas, pero tampoco se trata de incorporarlas así por así, ¿no? Sino justamente lo que hemos aprendido a lo largo de este camino es que es necesario integrar equipos transdisciplinarios. Es decir, no es necesario que yo sea antropólogo, geógrafo, cartógrafo y un poco de todo sin ser nada, sino justamente encontrar esos espacios o construirlos de diálogo horizontal y solidario con quienes sí saben, ¿no? De cada una de las disciplinas y sobre todo de quienes sí saben de la experiencia migratoria, es decir, con las y los migrantes, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como un poco respuesta tentativa a la segunda pregunta. No sé si Arlet quiere abonar a esa cuestión.
A ver, es que escuché, la pregunta es qué relación tiene con la perspectiva, es que como se corta, se entrecorta, con la Cultural. perspectiva cultural, la migración con la perspectiva cultural. Y la etnografía. Bueno, es sustancial. Yo creo que por definición, a ver, el hecho de ser migrante tiene que ver con la correspondencia, con la pertenencia, con el desarraigo, con la otredad. La producción, yo creo que la producción de las etnias, la necesidad de salir, de dejar el espacio, de no ser, de no estar donde está la etnia, yo creo, a mí me parece que tiene que ver con el eje propio de este proceso construido de la humanidad con el sedentarismo y con el desarrollo cultural a partir de lo sedentario. Donde no logro entender la pregunta es, ya, establecimos que hay un eje cultural en el proceso migratorio que tiene que ver justamente con esta ubicación distópica, ¿no? Con el estar en otro lugar, con el ya no estar, con el seguir, con el andar, con la búsqueda que tiene el ser humano en grupo, en su construcción, de permanecer y de establecerse, de sedentarizarse, que puede ser un grado evolutivo o no, implicando que la evolución no tiene que tener toda una connotación totalmente positiva, es evidente, porque nosotros estamos viendo un proceso evolutivo de una sociedad que ha puesto en crisis su propia civilización o su propia hacer civilización. Y si nosotros vemos de manera muy simple y muy lineal el proceso migratorio a raíz de los procesos de crisis ambiental, yo creo que estamos cayendo no en una rápida mirada, sino en una mirada más bien que corresponde con un entendimiento acotado a nuestro ciclo de vida, ¿no? Es decir, nosotros podemos imaginar muchos círculos, o no, muchas hélices, más bien, no círculos, sino hélices, que nos van a dar cuenta de un proceso, bueno, un desarrollo ambiental que lleva a un proceso de agotamiento, que lleva a un proceso migratorio, pero en un principio fue un proceso migratorio. Ok, vamos a pensar en la recursividad de los sistemas de pensamiento complejo. Y podemos explicarlo o podemos creer que lo explicamos. Podemos hacerlo y a lo mejor eso nos satisface porque tenemos un tiempo acortado, porque tenemos un lento acercamiento a distintas disciplinas o un corto acercamiento a distintas disciplinas y a lo mejor nos satisface. Ya no es una sencilla respuesta a la pregunta, ya es un poco más compleja, pero ¿de verdad da cuenta esto? Porque si nosotros lo ponemos en una escala que tiene que ver realmente con los procesos de la propia gestación,
planetaria, a mí me parece que tendríamos que alargar un poco más la mirada. Podemos establecer causalidades si se trata de eso, o si se trata de entender no las causalidades, sino el marco completo del ser de un fenómeno complejo, que no tiene que ver solamente con causalidades, con consecuencias, con desarrollos, con explicaciones. ¿Por qué? Porque la explicación no produce solución, no la ha producido. Quiere decir que el reto primero que tenemos es de crear marcos de comprensión, que no son marcos explicativos, que no son marcos de soluciones fáciles, son marcos de comprensión que responden al entendimiento entero de leyes socioambientales. Y cómo vamos a hacerlo si no conversamos entre nosotros. O sea, ese es como mi posicionamiento más bien incómodo, ¿no? Más bien incómodo a preguntas tan importantes como esta. Ok, pues muchas gracias de todos modos y pues, felicidades por su trabajo. Y mire, fíjense ahora retomando muy rápidamente esto que menciona Arlet y que bueno, que son elementos justo que se van articulando en este pensamiento complejo, ¿no? Que siempre desde la particularidad de cada uno, obviamente es segmentado, no podemos entender la totalidad, digamos, desde nuestras parcialidades, pero sí nos da, digamos, como la pauta para poder, digamos, pensar esta complejidad un poco más. Y les quiero compartir muy rápidamente, ahora que bueno, estábamos hablando como entre causas y efectos, o la relación entre las llamadas crisis migratoria con las crisis ambientales, la crisis antropocénica, ¿no? Básicamente, y también hablábamos de la ética y la estética, de cómo la ética y la estética terminan pues relacionándose y configurando algunos elementos pues en este caso de lo que yo considero son elementos constitutivos del pensamiento eurocéntrico, en una visión de larga duración de la historia, ¿no? Como diría Brodel, y tiene que ver con estos imaginarios que constituyen lo que para mí es la principal causa o el embrión del problema de la movilidad contemporánea. Y tiene que ver con justamente estos imaginarios en los cuales se hace una diferenciación fronteriza primigenia. Lo voy a poner en esos términos. Los momentos constitutivos en los que se quiebra la unidad humana y se empieza a diferenciar y a problematizar la migración, la movilidad, el desplazamiento, la expulsión. Y esto pone en relieve una dicotomía, digamos, la construcción desde este pensamiento eurocéntrico del ideal de la permanencia frente a la construcción de la subalternidad, de la marginalización, de la inferioridad, de la transgresión fronteriza, de la transgresión de las fronteras como espacios de control. Y digo, esto, como mencionaba al principio, no lo vinculemos solo a lo territorial, pero a lo epistemológico, a lo ontológico, ¿no? La frontera como esa separación. Y tiene que ver con el mito de Caín y Abel, con el que yo creo que de alguna forma todas y todos estarán un poquito familiarizados, pero que es uno de estos imaginarios que además es compartido no solo en el catolicismo, pero también en el islam y en el judaísmo. Es decir, esta metáfora, porque no se puede llamar de otra forma, nos refiere como a ese problema fundamental, que es cómo los primeros hijos, Caín y Abel, de la creación, se matan. Bueno, se mata Caín y Abel, mata Caín a Abel. Lo curioso o particular de este relato mitológico es si interpretamos justamente cómo Caín es sedentario, Caín es agricultor, Caín permanece cercano a su familia, en los territorios familiares, cuida el campo, es el sedentario. Y Abel es el nómade, Abel es, acompaña al ganado,
no tiene un territorio fijo, duerme un día en un sitio, otro día en otro, se mueve, y en uno de estos movimientos el hermano sedentario mata a su hermano migrante. Y esta, digamos, acción, este pecado, le impone el destierro, es decir, él mata a quien viene migrando, pero eso le hace a él migrante eterno. Y uno de los elementos, digamos, que también refiere a lo que hemos comentado anteriormente, en esta idea de esa subalternidad de nacimiento, es decir, cómo en muchos lugares se nace para ser migrante, y para ser migrante jodido, jodida, indocumentado, marginalizado, violentizado, es que a Caín se le impone la marca de Caín en el relato bíblico, en el relato mitológico. Y es una marca que porta como migrante y que posteriormente, a lo largo de su migración, va a ir oscureciendo su piel. Digo, esto es un relato mítico, mitológico, pero gran parte de los posicionamientos políticos, particularmente en Estados Unidos, que han enfatizado en la problematización de la población migrante, han agarrado este argumento, digamos, para justificar la racialización de la persona migrante. Es decir, cómo la persona migrante racializada, oscurecida, acaba siendo, de alguna forma, la portadora de ese pecado original. Es decir, va a ser desde el lugar de su nacimiento hasta el lugar que muera, un errante permanente. Y esto es algo que estamos visualizando hoy día. Es decir, y se vincula luego a otras múltiples crisis. Pero para mí la crisis fundacional de esta problemática migratoria tiene que ver en esa diferenciación radical entre la permanencia y la movilidad. Y tiene sus repercusiones actuales y en ejemplos muy concretos. Es decir, desde cómo se estructura el lenguaje, algo que han mencionado aquí ya, cómo el lenguaje legislativo, el lenguaje mediático, el lenguaje común, enfatiza en estas diferenciaciones, al diferenciar ciudadano migrante, nacional extranjero, residente visitante, se sigue profundizando en esta dicotomía que es quiénes somos nosotras y quiénes son las otras. Y justamente como esto, y tienen ahí 3 ejemplos particulares, los casos de Ruanda, Burkina Faso y Mali, donde en la historia reciente nos muestran el conflicto radical y estructural entre quienes se mueven y quienes pertenecen. Y cómo minorías que permanecen, como son los Hutus, los Mossi y los Dogon, han llevado a cabo matanzas legendarias a grupos poblacionales de sus mismas fronteras nacionales, pero con otras fronteras no estadocéntricas, que están caracterizados por ser poblaciones nómades. Entonces, este conflicto sigue permeando en, digamos, la caracterización, según mi perspectiva, que por eso digo soy migrante y migratólogo, porque es, digamos, el eje transversal en el que yo me enfoco, en ese quiebre fundamental, en la frontera primigenia que nos sigue separando entre pensarnos no migrantes y pensarnos migrantes, cuando todas somos personas. Cambio. Lo dejo ahí como un poco de ganas de ser polémico también. Cambio. De tarea. Muy bien, gracias, Sergio. Está padrísimo. Qué interesante. ¿Quieres comentar algo, Ricardo Medina? Venga, antes de que nos vayamos. Tienes apagado el micrófono. No, qué interesante esa interpretación que hace Sergio. Evidentemente, una disculpa por no haber estado aquí desde el principio, pero tengo un hijo de 5 años, está como para arriba y para abajo, y no me dejaba conectar, y me conectaba y me hacía ruido, y bueno, una disculpa, pero sé que lo están grabando y seguramente le dedicaré un poquito de tiempo para escucharlos, porque es hiper interesante lo que están planteando. En particular con lo que dice Sergio ahora, me suena muy inquietante lo que mencionas, porque no sé desde dónde, y me disculpo, y tal vez lo habrás dicho, seguramente lo habrás dicho en tu exposición, pero es una de las tantas interpretaciones de la manera en cómo significan al migrante dentro de estos imaginarios, ¿no? Hay otras interpretaciones, ¿no? Y me parece que una de las más, comunes, ¿no? Las más estandarizadas de la significación del migrante en relación con el local, ¿no? Con el autóctono,
el originario, es precisamente el tema del extranjero, ¿no? Es otra de las interpretaciones que le dan, y creo que hay un bagaje ahí sociológico en torno a entender al migrante como este extranjero, como este ajeno, ¿no? Claro, es una interpretación muy occidental en torno a ¿no? En torno al migrante, en torno a todo lo que nos dice la literatura sociológica en torno a ver al inmigrante como el ajeno, como el invasor, como el que nos va a despojar de cosas, etcétera, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente al tema bueno, de varias interpretaciones que hacen sobre a partir de lo que nos dice, te voy a decir Castells, no es Castells, se me fue el nombre, ¿cómo se llama tiene un libro fenomenal, bueno, se me fue el nombre, perdón, disculpa, pero bueno, es una de las tantas interpretaciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia en torno a la significación que hace el autóctono sobre el migrante va enfocado hacia esa cuestión, ¿no? Hacia la cuestión muy occidentalizada. He tenido oportunidad de trabajar con migrantes latinoamericanos en algunas ciudades de Europa y en algunas ciudades de Estados Unidos. Concretamente he trabajado en Madrid, Berlín, Barcelona, he trabajado en Nueva York, he trabajado en Los Ángeles, ¿no? Todo enfocado hacia la parte latinoamericana. Y creo que la constante que yo he encontrado en mis trabajos es precisamente esta, ¿no? La parte sociológica. Lo que hace Sergio me parece muy interesante porque está metido más hacia un imaginario, dijera Durán, un imaginario antropológico, ¿no? Donde mete estas cuestiones, ¿no? Pero a lo que voy es que cada uno entiende y encuentra desde la perspectiva teórica de donde va abordando, ¿no? Yo lo hago desde muy sociológico el tema, desde la filosofía política también, ¿no? Teoría de reconocimiento y estas cuestiones, ¿no? Pero a mí lo que plantea Sergio, y ojalá puedas poner aquí por aquí, dónde podemos revisar tu texto, porque me interesa bastante ver una visión distinta de la interpretación que hacen sobre la significación del inmigrante, ¿no? Y bueno, sería esto, y gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, también nuestro contacto, por lo menos el mío, con toda confianza, lo pueden socializar para mantener el contacto más allá de esta sesión. Y solo para bueno, agradecer el comentario y también justamente plantear cómo desde esta visión, yo lo que planteo con este análisis un poco histórico de la figura del migrante es como la creación de los imaginarios globales y digamos, hegemónicos, pero efectivamente la construcción, digamos, desde abajo, ¿no? De los imaginarios más locales con respecto a la población, que se nutren de los imaginarios o de los discursos políticos, mediáticos, etcétera, y es algo que es muy compartido, digamos, y muy compartido sobre todo en sociedades receptoras, grandes receptoras de migración, que es esta figura del chivo expiatorio, que embona justamente con todo esto que les presenté, es decir, la forma en la que sistemáticamente la culpa y los peligros que tiene una sociedad vienen por parte de las personas ajenas, de las personas exteriores. Son inevitablemente las culpables de que colapsen los sistemas de salud, de que haya más delincuencia, de que todos los problemas, digamos, internos de las sociedades, es mucho más fácil echar la culpa al que viene de fuera que no al propio, que no a nuestras propias clases políticas, no a nuestras propias clases dirigentes, ¿no? Y eso es una figura que ha sido problematizada ya también desde la sociología particularmente argentina, ¿no? Esta figura del chivo expiatorio, donde hay un componente de racialización de nuevo fundamental, es decir, el chivo expiatorio no es cualquiera que viene de fuera, es el que viene de fuera y es moreno, o morena, o es disidente sexual, ¿no? O es el que entra en estas categorías que han sido creadas como de subalternidad, de quienes son considerados menos o consideradas menos dentro de este marco, digamos, hegemónico. Pero como bien dices, al final cada una de nuestras visiones, por simple que parezca, es bien compleja, ¿no? Claro. Y lo bonito es cómo se tejen estas redes para que justamente siga emergiendo la complejidad. Sí, pero bueno, muchas gracias. Pero hay una cuestión que ahora te escucho y lo poco que alcanzo a ver es, hay una tendencia muy clara, ¿no?
y coincidencia en esta cuestión de lo que tú llamas el chivo expiatorio, ¿no? De echarle la culpa al otro. Yo creo que desde el abordaje que tú haces y el abordaje que yo llego a hacer, creo que hay un punto de coincidencia en esto, ¿no? Y claro, la explicación es diversa, pero coincide en esto, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes constantes, ¿no? Que se manejan en temas migratorios desde enfoques disciplinarios diversos, ¿no? No estoy pensando, por ejemplo, lo que hace, hay un texto muy interesante de Enrique Santamaría, que es un sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que es un libro muy interesante que se llama La incógnita de un extraño, ¿no? Y habla precisamente de esto, ¿no? De toda la cuestión hacia la culpabilidad hacia el otro, ¿no? Hacia el extranjero, hacia el ajeno, hacia el invasor y estas cuestiones, ¿no? Pero escuchándote creo que es una de las grandes constantes que parece ser que debería ser diverso porque cada situación y contexto son distintas, ¿no? Realmente. Pero sí, y son infundadas en la mayoría de los casos. Sí, ¿verdad? claro, sí, indiscutible, ¿no? O sea, la literatura dice, ¿Ya ves, no hay tocayo? creación como un problema, ¿no? O sea, bueno, hay mucho que charlar por allí. ¿Ves por qué te decía que debías de entrar? Sí, pero Está sumamente bueno, muy interesante. Y como ya se metió el sol, y bueno, está grabada toda la sesión, también Jessica la grabó, los compañeros que no alcanzaron a verla toda la podrán ver. Sergio y Arlet nos hicieron favor de compartir el libro, ¿no? Que está publicado. Te pasamos las ligas para que lo puedas consultar. Gracias. Y bueno, no me resta más que agradecerte, Arlet, tu siempre generosa disposición de compartir temas, ¿no? Siempre tan interesantes, ¿no? Y a Sergio igual, ¿no? A su disposición de haberle entrado a bote pronto con todo esto. Y yo creo que es una relación que inicia, ¿no? Y que se va a enriquecer mucho, porque nos da mucho tema para trabajar e investigar, ¿no? Y apoyándonos en gente como ustedes. Bueno, pues Muchísimas gracias, de verdad, todo eso. Gracias a ustedes. Y en cuanto hay unos reconocimientos que pedí para ustedes, en cuanto me los den, se los voy a llegar para que los tengan, ¿no? Y unos a Morelia y otros a, ¿dónde estás? ¿En Mérida o en dónde? Mérida, Campeche. Digo, pues más seguro Campeche, que es acá el lugar de trabajo. Pero bueno. Nunca bueno, sabes ahí te dónde los me vas a mandamos. encontrar. Ahí te llegan al internet o a donde sea. Anda. Bueno, pues muchísimas gracias, les damos buenas noches y seguimos, Arlet, en contacto. Un abrazote. Gracias a ti, Antonio. Ricardo, gracias a ti, gracias Sergio, gracias otro Ricardo. Gracias a Felipe, a Jessica, a todos los que nos acompañaron. Qué bueno se puso al final, ¿verdad? Sí. Sí, que ojalá bueno. que continuemos pronto. Bueno, lo bueno es que ya nos encontramos y de eso se trataba. Cuídense mucho. Ahí seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos ustedes y gracias a nuestros colegas de la red que nos han seguido. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.